¿verdad? Nos faltan reunir 2/3 partes para completar el alquiler. Así que en el nombre de Jesús, que sea que el Espíritu Santo le hable a cada uno y que podamos aportar para poder pagar. Tenemos hasta el día lunes para pagar, así que en el nombre de Jesús, que sea nuestro Dios. Bueno, Dios ha sido fiel y seguimos confiando en Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, agradecemos, Señor, ese amor tan grande, tan especial, ese amor infinito, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostienes, eres tú el que nos guarda, nos proteges, eres tú nuestro proveedor, pero también eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador. Y queremos, Señor, que en esta noche tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo sellando esa palabra y guardando esa palabra en nosotros, Señor, y que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. El tema de esta noche, mis amados, es edificadores. Edificadores, yo creo que hemos hablado bastante de edificando la casa, pero de verdad hay mucho que hablar también de este tema, hay mucho que decir. El Señor siempre tiene algo nuevo, algo hermoso, y el Señor quiere que nosotros nos edifiquemos y que edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos la casa, hablando también de esta casa, la casa de Dios, que edifiquemos esta casa que es el templo de Dios aquí en nosotros, en nuestro cuerpo. Así que el Señor quiere trabajar en nosotros y vemos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 38, dice la palabra: y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. Esto es interesante, porque esto está hablando de la casa física del templo. Este es el templo físico. Y entonces dice que el templo fue construido conforme a los planos. Fue construido de acuerdo a como Dios dio las especificaciones. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. No hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios nos ha instruido, como Dios nos ha pedido. Y entonces dice: la edificó pues en 7 años. Entonces Salomón lo primero que hace es edificar el templo para que venga Dios y habite, el templo para que podamos congregarnos y juntos poder buscar al Señor. Entonces estamos hablando edificadores, pero entonces vemos acá en la palabra: para poder edificar, oiga bien, para poder edificar, tenemos que primero edificarle un lugar a Dios. Entonces, por eso digo, siempre hay algo nuevo, porque he hablado de edificar la casa y entonces viene la palabra aquella que dice que la mujer necia con sus manos derriba la casa, mas la mujer sabia edifica su casa. Pero acá nos está dejando otro ángulo. Nos está diciendo: bueno, si quieres ser un edificador, primero edifica la casa de Dios. Primero tiene que ser aquí en el corazón. No podemos edificar nuestra casa, nuestra familia. No podemos edificar otra cosa si nosotros no nos edificamos primero. Entonces Salomón primero edifica la casa de Dios. Y este es el capítulo 6, el último verso del capítulo 6. Inmediatamente viene el capítulo 7, verso 1. Y en el capítulo 7, verso 1 dice: Salomón edificó, después de haber edificado la casa de Dios, edificó su propia casa. Entonces tenemos que aprender eso. Este es un principio. Primero se edifica la casa de Dios. Es idéntico a cuando a cuando Dios dijo: bueno, vas a hacer el tabernáculo. Y en el tabernáculo lo primero que estaba era el atrio. ¿Y qué había en el atrio? Estaba el altar del holocausto. ¿Qué significaba eso? Lo primero que tiene uno que hacer es, al entrar al templo, al tabernáculo, lo primero es el encuentro con el Señor.
Primero el encuentro con el Señor, que el altar del holocausto, donde Jesucristo dio su vida. Entonces nosotros entramos, reconocemos ese sacrificio que hizo el Señor, y entonces ya podemos seguir, podemos avanzar más. Ya viene entonces la pila o la fuente de agua que representa el bautismo en agua. Después ya se puede pasar entonces al lugar santo. En el lugar santo se va a encontrar otras cosas, pero a lo que voy es, ¿quieres edificar? ¿Quieres convertirte en un edificador? Primero, edifícale una casa al Señor. Y claro, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice Efesios capítulo 6, verso 30, creo que es. Ahí dice que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos pone el sello de garantía, o ese sello de que vamos a ser redimidos. Pero entonces somos sellados, pero el Espíritu Santo vino a morar, porque al momento de nosotros entregarle nuestra vida a Cristo, estamos edificándole, estamos ya abriendo nuestro templo, que es este cuerpo, abriendo ese templo para que entre a morar nuestro Señor. Entonces, y aquí dice que Salomón edificó su propia casa en 13 años. El templo de Dios, la casa de Dios, la edificó en solo 7 años. Pero su propia casa la edificó en 13. 13 es un número que nos viene a hablar a nosotros de rebelión, de rebeldía. Entonces quiere decir que para edificar nuestra casa van a haber una serie de problemas, van a haber una serie de dificultades. Nos va a llevar más tiempo. Y hermanos, llevamos toda una vida edificando nuestra casa. Pero primero poniendo la base. La base sería edificarle un lugar a Dios para que venga a morar en nosotros. Entonces, esto lo quiero reforzar con este otro verso. Dios santo, no lo hice. Vamos a ver cómo lo hago acá. Vamos a ver. Creo que ahí está. Vamos a ver. Aquí está, vamos. Efesios capítulo 4, verso 11. Perdón, hermanos, no lo revisé bien ahí. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar. Y sigue diciendo, capacitar pues a los santos para la obra del ministerio. Y entonces aquí viene la palabra edificadores, porque lo primero que hace el Señor es capacitar. Dejó gente, dejó 5 ministerios, dejó a los ministros, y entonces dice, bueno, a los ministros los voy a dejar para capacitar. ¿A quiénes? Va a capacitar a la gente para que se conviertan en edificadores del cuerpo de Cristo. Pero esa palabra capacitar es la palabra griega catartismos, y catartismos es remendar, restaurar, preparar, entrenar, equipar y perfeccionar. Entonces viene el Señor y está diciendo, bueno, yo voy a dejar gente que los pueda remendar. Voy a dejar gente que aquellos que están rotos, que los remienden, que aquellos que están torcidos, que los enderecen, que aquellos que están caídos, que están alejados, que los restauren, que los preparen, que los equipen, que los perfeccionen. Entonces, cuando ya hagamos eso, dice, eso es para capacitar, pero y ahí dice, a fin de capacitar, a fin de hacer todo eso que dice ahí, para edificar. Y entonces esa palabra edificar, y aquí lo quiero
quiero que me sigan, mis hermanos. Edificar. Esa palabra edificar es la palabra griega que se usa ahí es la palabra oikodomé. Esa tiene dos bases, tiene dos raíces. La primera raíz es oikos. Y oikos significa morada, familia, casa, templo. Pero entonces oikos lo que nos está diciendo no nos está diciendo una casa de 4 paredes. Nos está hablando, cuando dice que oikos significa casa, se está refiriendo que es, ahí cuando habla esa palabra casa se refiere a 4 generaciones. Entonces, para ¿edificar qué? El bisabuelo, el abuelo, el padre y los hijos. Ahí están 4 generaciones. Entonces cuando en la palabra nos encuentra, dice, por ejemplo, cuando Josué dice, yo y mi casa, no se está refiriendo al edificio. Yo y mi casa se está refiriendo, está él, ¿verdad? Poniéndose él como primera persona. Yo, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Eso representa la palabra casa, 4 generaciones. Entonces, igual morada. Cuando habla de morada, no es el lugar físico que hay en la habitación. Los que duermen, los que habitan ahí, eso es morada. Familia, y ya sabemos, familia es todos los que están dentro de la casa. Templo, entonces templo sería, yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso, edificadores, esa palabra edificar entonces incluye esto, incluye edificar, pero edificar la familia, si lo queremos ver de esa manera. La otra palabra es la palabra doma. Y entonces doma nos habla de construir, habla de levantar un edificio, ponerle techo o una azotea, una casa. Entonces está hablando construir. Pero no está construir un edificio de bloque, de cemento. Construir o edificar la familia. Entonces, lo que ya vimos, primero hay que edificarnos nosotros mismos. Hay que repararnos nosotros mismos. Tenemos que catartizarnos nosotros mismos. Porque entonces, hermanos, ¿cómo va a edificar una casa alguien que está amargado? ¿Cómo va a ir y va a decir, voy a ir a edificar mi casa? Lo que va a ir a hacer es amargar a todos. Entonces primero se tiene que catartizar. Si está roto, que se remiende. Si está herido, que le pongan venda. Pero tiene que sanar primero. Tiene que ser edificado primero, y después de haber sido edificado se va a convertir en edificador de su casa. Entonces espero haberme dado a entender ahí. Entonces miren pues, 1 Corintios capítulo 3 verso 9, dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y entonces Dios ¿qué hizo? El mismo, dice Efesios 4:11, y el mismo constituyó, y ahí ya no repito, a los ministros. El mismo constituyó a los ministros. Y entonces ahora habla Pablo, y Pablo dice, nosotros somos colaboradores. Nosotros trabajamos juntamente con Dios, y vosotros, está hablando del conglomerado, de la iglesia, y vosotros sois labranza de Dios, pero también sois edificio de Dios. Entonces la iglesia, la familia, la casa, viéndolo desde el punto de vista oikos, entonces esa casa, todos nosotros conformamos un edificio. Somos el edificio de Dios. Pero dice el verso 10, ese edificio está hecho conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Y entonces dice Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Entonces Pablo está hablando, la iglesia, todos los miembros, la iglesia, miembros, toda la iglesia conforman un edificio. Y Pablo dice, yo soy el arquitecto,
puse el fundamento. Pero entonces dice Pablo, viene otro y edifica sobre ese fundamento. Pero cada uno, allá nos mete a todos, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Encima de qué? Encima del fundamento. Y entonces dice el verso 11: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el cimiento. Jesucristo es la piedra principal donde nosotros seguimos agregando, seguimos sobre edificando. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica, y lo que la pastora leía, miren, si sobre este fundamento alguno sigue edificando encima con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. La obra de cada uno va a ser revelada. La obra de cada uno va a llegar el momento que se va a notar, que se va a mirar. Miren, pues, normalmente las obras que son de oro no se notan. Las obras que se hacen de oro no se notan. Por eso el Señor dijo: cuando deis limosna. Parafraseándolo, no te andes tomando fotos y publicándolo, porque entonces esa obra se convierte en una obra de paja. Cuando des limosna, hazlo en secreto. Cuando ayudes a alguien, no ayudes a aquel que te lo pueda devolver. Ayuda a aquel que no te puede devolver nada. Dáselo. Y dale con liberalidad, dale con la mano abierta. Esa obra sería de oro. Entonces dice: pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces viene el Señor y viene a probar nuestras obras. Entonces está hablando de que tenemos que edificar, hermanos. Tenemos que edificar, pero tenemos que edificar. Por eso insistí tanto. Primero tenemos que ser edificados nosotros, convirtiéndonos en templo de Dios, sanando, catartizando todo aquello que esté chueco en nosotros. Y entonces ya podemos convertirnos en edificadores. Y entonces ya vamos a poner ahí, sobre esa base que es Cristo, vamos a empezar a edificar nuestra casa. Pero cuando digo nuestra casa, abarca bastante. Nuestra casa, si lo llamamos particular, nuestra casa particular abarca 4 generaciones. Pero también esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Entonces tenemos que edificar también nuestra casa, esta casa. Pero también tenemos que edificar otra casa. 3 casas tenemos que edificar, ¿va? ¿Cuál sería la otra casa, hermano? Ya mencioné. Primera casa, allá donde hay 4 generaciones. Si lo tomamos en cuenta nosotros, empezando por nosotros, es así como dijo Josué, ¿va? Y yo y mi casa sería yo, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. La otra casa, la iglesia. ¿Cuál es la otra casa? Amén, amén. La otra casa es esta: templo del Espíritu Santo. Tenemos que seguir. Es que esta casa comenzó, hermanos. Esta casa comenzó cuando le abrí las puertas a Jesucristo y Él vino a morar ahí. Y el Espíritu Santo vino a morar ahí. Hizo su templo, su morada, su casa. Entonces, aquí la casa del Espíritu Santo, pero hay que seguirla edificando. Hay que seguirla edificando. Y recuérdense,
esto consiste en reparar, en restaurar, perfeccionar. Vamos en ese camino. Vamos en el camino de perfeccionamiento. Tenemos que llegar, como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un mismo espíritu, hasta que seamos perfectos el día de Cristo. Entonces va a ser, esa obra nuestra va a ser probada con fuego. Dice después el verso 14: si cuando sea probada por fuego, si esa obra permanece, entonces dice, recibirá recompensa. Entonces imagínense que hacemos obras que no permanecen. Era lo que poniéndoles ese ejemplo, vamos a ayudar a alguien, le damos, qué sé yo, le llevamos alimento, le llevamos su sobre con dinero, algo hacemos por esa persona. Pero espérate, aquí vamos a tomar la foto y la vamos a publicar. Esa obra se convierte en una obra de paja. Y entonces viene el Señor, la viene a probar y se lo quemó todo. ¿Qué recompensa vamos a recibir? Eso el Señor dice: haced todo en secreto. Porque de lo contrario, si no lo haces en secreto, entonces ya recibiste tu recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? 10 likes que recibimos. Prefiero la recompensa de arriba. Va, entonces sigamos. Dice: si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. Sí, hermano, será salvo. No va a recibir recompensa porque de plano, pero si ya tenía a Cristo en su corazón, va a ser salvo. Pero, aquí está el pero, hermanos. Él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuántos se quieren quedar a la tribulación? Entonces tenemos que edificarnos, hermanos. Tenemos que edificarnos. Tenemos que edificar nuestra casa. Tenemos que edificar esta casa. Tenemos que edificar esta casa. Pero tenemos que ir avanzando. No nos podemos quedar como estamos. Tenemos que seguir avanzando. Verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esa casa hay que trabajarla duro. Miren, si esta casa, por eso digo, esa casa es la primera que hay que edificar. Si esta casa está bien edificada, voy a poder restaurar a los demás. Si esta casa está mala, la voy a terminar de destruir a los demás. Entonces tenemos que cuidarnos. Va. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos. Y aquí está: sois de la familia de Dios. Hermanos, por eso cuando hablo de casa, aquí está diciendo, somos una familia en Cristo. Somos la casa de Dios. Y entonces dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es, hermanos. ¿Cómo va? Dale el aplauso fuerte al Señor. ¿Qué materiales vamos a usar para edificar? Material principal: la piedra que es Cristo. Entonces dice: siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Verso 21: en quien todo el edificio bien ajustado. Nosotros, Él es la piedra angular y nosotros formamos ese edificio. Nos vamos metiendo ahí bien ajustados, bien, digamos, si yo quito un bloque de estos que es rectangular y quiero meter una piedra redonda, no va a casar ahí. Por eso dice bien ajustado, cada quien en su lugar.
Cada quien ocupando la forma que Dios le dio y va a ocupar ahí como un rompecabezas. No se puede poner, el que va aquí no puede ponerse allá. Va cada uno en su lugar, bien ajustado. Entonces, si lo colocamos así bien ajustadito, dice la palabra, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Eso queremos ser, un templo santo del Señor. Verso 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados. Yo me puedo edificar a mí mismo. Este templo que está aquí lo puedo ir edificando. Y eso es lo que mucha gente dice, hermanos. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, porque yo solito, yo en mi casa, yo canto, yo adoro, yo leo la palabra, yo escucho prédicas, yo oro, yo intercedo. Se está edificando solito. Es bueno. Es bueno porque tenemos que edificarnos nosotros. Pero dice aquí que también tenemos que ser edificados juntamente con los demás, porque así vamos formando, dice la palabra, no lo digo yo, formando un edificio. Entonces yo tengo que estar en el lugar que correspondo. Tú tienes que estar en el lugar que corresponde. Pero imagínense, alguien dice, no, yo no quiero estar, no, lo que está diciendo es no quiero ser parte del edificio, yo me voy a edificar allá solito. ¿Para qué sirve un bloque solito, hermano? Aunque el edificio del Señor no es con bloques, es con piedras. Pero yo para que nos entendamos, ¿de qué sirve una piedra ya solita y aquí un edificio hecho de piedra? Todos bien ajustados, todos en su lugar, todos bien pegaditos. Hermano, ese es un edificio hermoso. Y una piedra allá afuera, ¿qué hace? Solo para que la gente se tropiece. Entonces tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por, yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Cuidadito, esa es la mentira del diablo. Entonces dice, todos nosotros juntos nos edificamos para formar una morada de Dios en el Espíritu. No está hablando de este edificio, está hablando de este. Todos juntos hacemos morada del Espíritu. Entonces, miren pues, ¿cómo se debe edificar? Si vamos a edificar, que tenemos que hacerlo, hermano. ¿Cómo se debe edificar? Dice Jeremías 1:10, mira, hoy te he dado autoridad. El Señor te ha dado autoridad. El Señor te ha dado autoridad. Levanta la mano y dice, yo tengo la autoridad de Dios. Yo tengo la autoridad de Dios. ¿Y dónde te ha dado autoridad? Sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? ¿Para qué te ha dado autoridad el Señor? Te ha dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a arrancar? Miren, habrá alguno aquí que vino amargado hoy. Dice la palabra, no sea que brotando una raíz de amargura dejéis de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancar esa raíz de amargura. Y el Señor nos ha dado autoridad para eso. Eso es ponerles un ejemplo chiquitito de que hay cosas que arrancar. Hay cosas que debemos derribar, hermanos. Hay que derribar argumentos que se convierten en fortaleza. Nos han metido argumentos, hermanos, y entonces cuando nos demos cuenta que hay algo ahí, hay ideas que otra gente nos vendió y que nosotros así las pagamos y las repagamos y ahí se convirtieron en fortalezas en nuestra mente, y entonces decimos, no, es que eso no es así. Saben, hermanos, que yo por muchos años
estuve en contra de los dones del Espíritu Santo. Estuve en contra del don de lenguas, estuve en contra de la profecía, estuve en contra de la danza. Ay, ¿esto por qué está pastoreando? Van a decir. No lo sabían, creo que ni mi esposa lo sabía. Estuve en contra de eso, hermanos. Y tenía palabra para sí, según yo, mis argumentos. Las profecías ya no existen. ¿Por qué dice la palabra? Decía yo. ¿Qué dice? Las profecías se acabarán y todo pasará. También dice otras cosas, ¿va? Que en parte conocemos y en parte hablamos. Sí, pero es que ese verso se escribió cuando no se había cerrado el canon bíblico, y que cuando se cerró el canon bíblico, ahí sí ya estábamos completos. Esa idea me metieron a mí en la cabeza, hermanos. Miren, yo aprendí cosas buenas, y como dice la palabra, tomar lo bueno y tirar lo malo, desechar lo malo. El Señor me permitió a mí estudiar en un seminario bíblico hace años, hermanos. Estoy hablando de hace 25 años. Estudié en un seminario bíblico. Ahí me metieron todas esas cosas. No, pero aprendí cosas buenas. Pero ahí me metieron que las lenguas, no, eso ya no existe. La profecía, no, eso ya no existe. Aquí dice que no sé qué, que no sé cuánto. La danza, no, eso no es en el espíritu, eso lo hacen en la carne. Y entonces ya cuando yo, encima de todo eso, el Señor me lleva a Ministerios de Ebenecer y empiezo a ver la doctrina y empiezo a darme cuenta con la palabra que la danza, hay varios tipos de danza, hermanos. Y algunos se enfocan solo en la danza. No, es que esa danza es aprendida, es que esa danza no sé qué. La Biblia habla de la danza que es aprendida. La Biblia habla de la danza que es espontánea. Entonces tenemos que regirnos a la palabra, hermanos. Pero a mí me tuvieron que derribar. Me tuvieron que, hermano, derribar esas fortalezas que habían dentro de mí. Hay cosas que hay que destruir. Hermanos, algunos de ustedes tienen guardado aquellos discos de música que les gustaban sus tiempos, cuando no era cristiano. Si hay alguno que venga aquí, lo vamos a reprender y vamos a hacer liberación, ¿va? Imagínense que alguien casado, ay Dios mío, esto lo digo por los que nos están viendo en las redes sociales de plan. Pero imagínense que alguien que es casado, la primera novia que tuvo le dedicó una canción, después se casó con la que ahora es su esposa, pero tiene guardado el disco donde está esa canción. Entonces ahí dice, hay que destruir. Ay, Dios mío. Dice, esta cosita, dice, lo guardo porque es recuerdo de mi abuelita. Y esa cosita la abuelita lo usaba en brujería. Ay, no, es que es de plata y que es de hace 80 años y que a mi abuelita se lo dio su bisabuela. Que se lo haya dado quien sea. Hay que quemarlo, hay que destruirlo. Y el Señor te ha dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar. Porque entonces, después de haber hecho eso, vamos a poder edificar. Un amén, aunque sea, hermano. Va. Entonces, ¿qué tenemos? Va, ya les quedó claro, hermanos, que hay cosas que tenemos que hacer para poder edificar.
arrancar, derribar, destruir, derrocar. O sea, eso nos está hablando de limpieza. Primero que tenemos que limpiar, hermano. Para poder edificar hay que limpiar. Hay que barrer la casa, pero barrer de sacar toda aquella inmundicia que hay. Aparte la basura, literal, ¿verdad? No va a estar viviendo entre el chiquero. Va. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces tenemos que tener bien claro que Cristo es ese fundamento. Vamos a edificar sobre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice Mateo capítulo 7 verso 24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Hay gente que estaba de oír palabra y no cambia. Pero la gente que oye la palabra y la pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque la roca es Cristo y Cristo es nuestra base fundamental para edificar. Y entonces puede venir lluvia, pueden venir torrentes, pueden soplar vientos, pueden azotar aquella casa, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca. Entonces miren pues, dale el aplauso al Señor pues. Las ovejas normalmente, las ovejas buenas, las ovejas fieles, normalmente se mantienen así, juntas. Las ovejas no les gusta estar solas porque son miedosas. Necesitan estar en el rebaño. Así van a comer, andan juntas, pero siempre va a haber alguna que otra que tiene actitudes de cabra. Y entonces no tengo aquí, se me borró la foto. Les iba a poner una foto donde hay unas ovejas dispersas. ¿Qué pasó? No sé, pero hay ovejas que se salen del grupo. No, perdón, no, está bien. Lo que pasa es que dejé una pantalla en blanco. La foto se borró. Hay ovejas que se dispersan, hermano. Se separan del grupo y se van por allá solitas. Les gusta andar comiendo solitas, les gusta andar metidas puras cabras. Y a esas ovejitas el enemigo las ataca porque se aprovecha que están solas. Hay muchas ovejas que no les gusta congregarse, que andan allá afuera dispersas. Y entonces dice el Salmo 147 verso 2: el Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos. El Señor quiere, el Señor desea, el Señor anhela que nosotros nos congreguemos, hermanos. Él quiere. ¿Cómo se va a edificar? Cuando estamos juntos. Y por eso decía, todos conformamos un edificio que nos vamos edificando juntamente. Entonces el que no se congrega está disperso. Y el que está disperso no se está edificando en el edificio que es el edificio del Señor, y puede ser atacado por el lobo o por cualquier otro enemigo. Entonces Hebreos 10:25 dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros. O sea, tenemos que andar ahí. Mira, no faltes a la iglesia. Mira, venite, yo te llego a traer. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es que nos reunimos acá primeramente por amor al Señor. Segundo, porque nos amamos unos a otros. Y eso dice la palabra, eso es una buena obra.
Entonces esa sería, si es buena obra, ¿será una obra de hojarasca? No, es una obra, puede ser una obra de oro o de plata, porque va a permanecer. Entonces dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y más al ver que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca, mis hermanos. Voy a pedirles a los hermanos que van a servir los elementos de la Santa Cena que pasen, por favor. Mis hermanos de alabanza también, por favor, que suban. Ageo capítulo 1 verso 7 dice: así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Subid al monte. Ay, hermanos, miren, aquí hay cositas interesantes. Lo está ordenando el Señor. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, analizadlo, detenete. Y entonces dice: sube al monte. ¿A qué subimos al monte? Dice Abraham, cuando va con sus mozos y va a sacrificar a Isaac, le dice Abraham a sus mozos: quedaos aquí, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Subid al monte, adora, adoración. Y entonces dice: traed madera y reedificad el templo. Lo interesante que dice aquí: para que me agrade. Nos convertimos en edificadores cuando agradamos al Señor. Dice Proverbios capítulo 24 verso 3: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. La sabiduría se obtiene recibiendo consejos. Dice Proverbios capítulo 15 verso 22: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces, mis hermanos, yo quiero que nosotros seamos esos edificadores. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Tómate un par de minutos para examinarte, para que juntos nos preguntemos: ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿Será que estoy edificando o estoy lejos de eso? ¿Será que ya edifiqué mi propio templo para poder edificar a otros? ¿Será que hay cosas que hay que arrancar, hay que derribar, hay que destruir dentro de mí?
Para poder edificar, mis amados, dice Proverbios capítulo 15, verso 22. Proverbios 24, 27. Prepara tus labores de afuera y disponlas en tu heredad. Después edificarás tu casa. Esto lo que nos quiere decir a nosotros, hermanos, es: arregla todo allá afuera. Arregla todo, todas las cosas de afuera. Le debes a alguien, estás enojado con alguien, tuviste problemas con alguien. Ponte a cuentas allá afuera. Y después edifica tu casa. Y es que el Señor dice: no puedes edificar tu casa si allá afuera estás mal. Entonces hoy es día de participar de la mesa del Señor, participar de su sangre, participar de su cuerpo. Hoy, hermanos, es un día especial. Pero el Señor dice: ¿ya te pusiste a cuentas? ¿Ya arreglaste todo con la gente allá afuera? ¿Estás bien con la gente y estás bien con Dios? Entonces, si hay algún pecado que confesar, confiésaselo al Señor. Si tienes que pedirle perdón a alguien, arrepiéntete y pídele perdón. Si tú tienes que pedirle perdón a alguien, ve y pídele. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Lo importante es: arreglemos todas las cosas de afuera y pongámonos a cuentas con Dios. Y entonces podemos edificar nuestra propia casa. Podemos avanzar. Entonces yo quiero pedirte que levantes el pan. La palabra del Señor dice que debemos discernir bien el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? Es no simplemente vamos a comer pan. No, esto representa el cuerpo de Cristo. Esto es figura de que cuando tú lo masticas, cuando tú lo mueles con tus muelas, lo estás triturando. Debe recordarnos que el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Él pagó ese precio de nuestros pecados. Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Entonces no es simplemente comer pan, es recordar el sacrificio que Él hizo y decirle: gracias, Señor, gracias por haber dado tu cuerpo por nosotros. Hoy participamos de tu cuerpo, de tu carne, en memoria de ti. Comamos, hermano. Cuando el Señor ministró la Santa Cena a sus discípulos, y después de haber comido, dice la palabra que Él levantó la copa y les dijo: esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Él derramó su sangre, hermanos. Él derramó su sangre. Hermanos, dice la palabra que antes de que lo arrestaran, Él estaba en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Y estando ahí oraba en una gran agonía. Y mientras estaba en agonía,
Dice que su sudor se convirtió como en gruesas gotas de sangre. Ahí comenzó su derramamiento de sangre. Ahí comenzó a sacar su sangre. Porque nos habían dado una maldición diciendo: con el sudor de tu frente vas a trabajar, vas a ganar el pan diario. Y el Señor dice: yo no quiero que el trabajo sea una maldición. Y entonces en su sudor salieron gruesas gotas de sangre. También había maldición sobre la tierra. Y dice: tu trabajo, la tierra, cuando la labres, te va a producir cardos y espinos. ¿Y qué hizo el Señor? Le pusieron una corona de espinas. Y esas espinas le hicieron derramar sangre, cargando nuestras maldiciones sobre él. Y así puedo seguir hablando de derramamientos de sangre, con tal de hacernos libres. Así que gracias, Señor, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy participamos de tu sangre en memoria de ti. Bebamos, hermano. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos has dado. Bendito sea tu nombre. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos un